Hoy día vamos a hacer la retroalimentación del ensayo de la semana pasada. Como tú no lo hiciste, lo vas a ir haciendo ahora, ¿te parece? Y tus dos compañeros que lo rindieron, ojalá se conecten para que puedan revisar, digamos, cuáles fueron sus errores, en fin, ¿ya? Ya. Entonces, comenzamos. Eran 25 preguntas que tenían ustedes que responder. Entonces, yo las tengo aquí con respuesta, pero las vamos a ir analizando. Dice, en la primera pregunta, en un entorno paradisiaco a escasos minutos de La Serena y ubicado en un verdadero anfiteatro mirando al mar, se encuentran Las Tacas, próxima a La Serena, con un sinnúmero de actividades a desarrollar. La Ruta 5 Norte, kilómetro 445, región de Coquimbo. Ahí se ubican Las Tacas. Además de su atractiva arquitectura, encontrarás una rica playa de arena blanca y fina, ideal para ir en familia de vacaciones. Cuenta con canchas deportivas y su propio aeródromo, ¿ya? Entonces, esto es sacado de un texto. ¿Y qué crees tú? ¿Que esto corresponde a algo narrativo? Si fuera narrativo es como un cuento, se relata algo, como una historia, algún Ya, acontecimiento. Escucha primero y después vamos a ver por qué es la respuesta esa. Si fuera ok. argumentativa, acuérdate que era la argumentativa era como defender algo, una opinión, un punto de vista. ¿Ya? Expositiva es informativa, es decir, cuando da a conocer un hecho más o menos científico. Y descriptiva cuando da característica, en este caso del lugar llamado Las Tacas. Entonces, una vez que yo te expliqué, ¿por qué crees tú que es descriptiva este fragmento? ¿Por qué será descriptiva? ¿Cuál es la pregunta que me trae un poco? Ya, es que leímos el texto Sí, en un entorno paradisiaco, a minutos de La Serena, etcétera. La respuesta es descriptiva. Yo te acabo de explicar los otros tipos de hola. tipos de texto. Entonces, ¿por qué será descriptiva, Martina? Que Hola, describe algo, Ya. bien, ¿y Está tú? describiendo algo. ¿Qué está describiendo? un entorno paradisíaco, Ya. ¿Y cómo se llama ese entorno paradisiaco? La Serena, Pero algo más específico que está muy cercano de La Serena. Las Tacas, Las Tacas, muy bien. Lo empieza a describir. Y dime alguna descripción de las Tacas, por ejemplo. ¿Alguna característica, alguna descripción de Las Tacas? un anfiteatro, Perfecto, muy bien. Tiene canchas deportivas, ¿cierto? Propio aeródromo, un anfiteatro, etcétera. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente. También era, bueno, tú sabes que te vas a encontrar en la prueba que des en septiembre, son solamente textos, ¿ya? Que tú tienes que ir analizando, ¿ya? Fíjate en la segunda lectura, y es argumentativa, pero quiero que veas por qué, ¿ya? No habrá ser ya, humano, ¿ah? dije que bueno, Sí, es argumentativa y tú me vas a decir por qué. No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer sin un grado avanzado de posesión de su lengua, porque el individuo se posee a sí mismo, se conoce, expresando lo que lleva dentro, y esa expresión solo se cumple por medio del lenguaje. Ya Lazarus y Stendhal, filólogos, son los que estudian las lenguas, ¿ya? Filólogos germanos, vieron que el espíritu es lenguaje y se hace por el lenguaje. Hablar es comprender y comprenderse es construirse a sí mismo y construir el mundo. A medida que se desenvuelve este razonamiento y se advierte esa fuerza extraordinaria del lenguaje, en modelar nuestra misma persona, en formarnos, se aprecia la enorme responsabilidad de una sociedad humana que deja al individuo en estado de incultura lingüística. En realidad, el hombre que no conoce su lengua vive pobremente, vive a medias, aún menos. El hombre se posee en la medida que posee su lengua, por eso es tan importante nuestra lengua, ¿ya? Fíjate, Martina, te vuelvo a decir, acá
acuérdate que si fuera narrativo es cuando te estuvieran contando como en un cuento, una historia. Acá se está contando un cuento, una historia. No se está argumentando una situación. Claro, se está argumentando una situación, ¿cierto? Como la importancia de qué. ¿No habrá ser humano completo? Ya, eh, eh, ya, pero aquí la importancia del lenguaje, de la lengua, ya, que el hombre posea su lengua, que la conozca, ¿ya? Ya. Sería expositiva cuando da a conocer como un informe científico, etcétera, y publicitaria. Aquí no está dando a conocer un producto para venderlo, ¿ya? ¿Te queda claro por qué es argumentativa? Sí. Ya, sigamos. Después tenemos un texto, ¿ya? Que aparece ahí un bebé. ¿Qué ves en esa imagen tú? Cuéntame. ¿Qué ves en esa imagen? Cuéntame. ¿Cómo? ¿Qué ves? ¿Qué ves en esa imagen? ¿Un bebé? Ya que lo están sosteniendo, ¿cierto? Unas manos, serán de los papás, quién sabe, no sabemos. Pero ¿qué tiene de particular ese bebé en su cuerpo? ¿Logos? Tiene puros logos, ¿cierto? Ya, de distintas como empresas, qué sé yo. Entonces, McDonald's veo ahí. la, Veo Sports. sí, Sony. Sony, McDonald's, ¿cierto? Nike, perfecto. Sí. Entonces, fíjate, este es un afiche, ¿ya? Eh, este es un afiche que es una publicidad, es una propaganda, es un eslogan o es una marca. ¿Por qué será una propaganda? Porque algo nos querrá decir, ¿cierto?, en este bebé lleno de marcas. ¿No? Entonces, una propaganda, ¿te acuerdas que los afiches pueden ser publicitarios o propagandísticos? Publicidad es cuando se quiere vender algo. Aquí el bebé no es que se quiera vender a través de todas esas marcas, sino que es algo más nos está diciendo. ¿Ya? Entonces, y esa es la propaganda, la que se da a conocer, ¿cierto? Como un mensaje, querer como que se adhiera a alguna campaña, etcétera. Y la publicidad es vender un producto. ¿Ya? Entonces, después la Ya. 4 dice, en el afiche se está defendiendo qué valor, la alegría de los niños, la esperanza de los niños, el respeto por los niños, el cuidado de los niños. ¿El cuello de los niños? Sí, el cuidado de los niños y el respeto también de los niños. Por eso es la D, la 3 y la 4. Ya. Porque acá, como es un bebé, también se está mostrando que cómo es posible que un bebé esté lleno de publicidad aquí. ¿Ya? Eso no puede ser, se tiene que respetar a los niños, se tiene que cuidar a los niños. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se ve eso? Por la cara tan linda que tiene el bebé. Ahora, se supone que todo esto está como hecho, ¿cierto? Está arreglado. No es que a este bebé le pegaron todas esas pegatinas, pues, ¿ya? Tú sabes que hoy en día con esta inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Ya, la número 5. Relaciona esa imagen con el propósito del mensaje. Fíjate, desde pequeños las personas son consumistas. La publicidad domina de siempre al ser humano. Los niños son el centro de las propagandas y se debe proteger siempre a los niños. ¿Por qué crees que es esa la respuesta correcta? Porque hay que cuidarlo. Ya. Porque además antes se estaba defendiendo el respeto y el cuidado por los niños. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Fíjate, ya vamos en la número 5. Sigamos. Después tenemos las siguientes preguntas. Dice, este es un poema, ¿ya? ¿Te acuerdas que nosotros vimos género lírico? Todavía no lo hemos como finalizado, pero nos queda, o sea, en realidad ya lo finalizamos, lo que nos queda es hacer como ejercicio y porque ya pasamos nosotros a los medios masivos de comunicación. Entonces ya, dice, unas veces me siento como pobre colina y otras como montañas de cumbres repetidas.
Unas veces me siento como un acantilado y otras como un cielo azul pero lejano. Fíjate, esto yo creo que es muy propio de los adolescentes, porque unas veces se sienten pobres como una colina. Imagínate una colina ahí que tú ves que está solita, y otras como montañas de cumbres repetidas, o sea, llena de cumbres la montaña. No es una pobre colina. Y después dice, unas veces me siento como un acantilado. Un acantilado, ¿tú sabes lo que es? ¿Sabes lo que es un acantilado, Martina? Sí, Ya. Y otras como un cielo azul pero lejano, ¿te das cuenta? Entonces, de repente se siente como muy bien y otras no tanto. Entonces, acá, según el texto, es correcto que el hablante asume una actitud carmínica. ¿Te acuerdas que la carmínica era hablar en primera persona? Aquí está hablando en creo primera que persona. sí. Ya, entonces ya esa es una de las respuestas. El estado anímico del hablante se expresa mediante el uso de una figura literaria. Acuérdate que nosotros alcanzamos a ver algunas figuras literarias, ¿ya? Dice ahí como una pobre colina, ¿ya? Y otras como montañas, ¿te acuerdas de la comparación? ¿Ya? Aquí lo que más usa, pues se siente como tal cosa. Entonces ya es una comparación. Y también sería la dos. El hablante lírico describe su entorno natural por medio de imágenes, ¿sí o no? Su entorno natural, lo que le rodea, él lo describe. Martina, lo describe, ¿Qué? ¿o no? Yo Describe, creo que sí. pero no lo describe porque no dice las colinas son de tal forma, sino dice cómo él se siente, ¿ya? No, pues me refiero que describe cómo él se siente. Correcto. Por lo tanto, es la uno y la 2 la respuesta correcta, como está señalado ahí, ¿ya? Ya, Después dice, la relación establecida entre hablante lírico, acuérdate, el hablante lírico es el que da a conocer el poema, ¿ya? Y el temple anímico es como el estado de ánimo de él. Corresponde a el sentimiento de la incertidumbre. Fíjate, unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas, o sea, súper mal y súper bien. Unas veces me siento como un acantilado y otras como un cielo azul pero lejano. La alegría de vivir, la nostalgia del recuerdo, el sentimiento por la naturaleza. ¿Por qué es el sentimiento de la incertidumbre? ¿Por, porque, por qué? por cómo se siente. Claro, porque él no está alegre. Dice que a veces se siente súper bien y a veces se siente súper mal. Entonces, es un sentimiento de incertidumbre. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Cualquier duda que tengas, tú me la haces saber. Sí, ¿Ya? profe. Ya. Sigamos. Luego, la número 8 también es un texto que dice lo siguiente. Más que premiar a quien repita, esta es una columna de opinión, es un texto publicitario, ¿ya? Más que premiar a quien repita con mayor exactitud lo mismo que dijo el profesor, debemos premiar a quien se atreva a pensar que por lo menos en clases el alumno se sienta con libertad para equivocarse, con libertad para preguntar, que su interés no sea la nota, sino la pasión por aprender, por tener un pensamiento propio. Esta es una columna de opinión, el emisor que pretende influir en el receptor a través de qué. Acuérdate que las columnas de opinión es cuando un periodista, cuando un escritor, ¿cierto?, escribe dando su particular punto de vista acerca de cualquier tema, ¿ya? Entonces dice acá un argumento analógico mediante una hipótesis. ¿Qué quiere decir un argumento analógico? Que él busca como una Que analogía. analiza sus cosas. Sí, sí, un modelo o estereotipo, un modelo, ¿cierto?, de educador reconocible, la reflexión en torno a una situación concreta o una experiencia personal o ejemplificación. Aquí es una Profesora, reflexión, dígame, yo no le hablo mucho porque tengo mucho sueño, pero estoy en la clase y ya.
Ah, ya. No, te contestó Sí. la Es profesora. que yo te tengo que ir preguntando, pues, mi niña, porque me Profe, interesa que media tú estés hora. atenta. No, ¿Ya? si tengo sueño, pero lo controlo. Ya, muy bien. Acá, ¿cuál es la situación concreta que aquí quien escribe dice que la idea es que el alumno se atreva a pensar, ¿ya? No que repita todo lo que dice el profesor. Y ojalá que el interés no sea solo la nota, sino que su pasión por aprender. Esa es la situación concreta, ¿ya? Ya. Ya. Ahora, este texto es un poquito más extenso, ¿ya? Y después vienen las preguntas. Así que, harta atención. Sigue tú la lectura, yo la voy a hacer en voz alta, ¿ya? Partimos. Los hombres más ancianos de nuestra comunidad guardan en su memoria para transmitirlo el conocimiento de las cosas extraordinarias que se lograban en nuestras tierras, debido al poder que en ellas hay. Este poder del Padre del Cielo actuaba y se derramaba sobre nosotros, gracias a la fe del corazón de nuestro pueblo. Este es el segundo párrafo. Estas altas montañas que nos rodean protegen nuestras voces y junto a los fogones, junto al fuego sagrado, Pillán Quitral, a los altares, rehues, a la voz de las generaciones del cielo, la voz del pasado se hace presente. Así nos vamos instruyendo sobre nuestra tradición y nuestra historia. El tiempo extranjero con su olaje de sangre, de contratos, de leyes y de ideas ha ido haciendo arena a nuestra fe. Sin embargo, ella permanece y nuestras tradiciones persisten como el cauce de un río. Perseguidos por todas partes, exterminados por la espada, por la tinta, la pólvora o la ambición de los extranjeros. Wincas, y sabemos sin haber conocido la derrota que nuestros poderes andan sueltos por ahí que nos esperan. Es doloroso, el tercer párrafo, es doloroso este abandono, por eso cuento esta historia, porque es mi corazón. Monse, ponele atención a la profesora. Córtala al Miguel. Sí, porque estoy escuchando, no sé si estás con el teléfono. Fue sin querer que mandaron el Ya. audio. Ya, sí, porque yo también me perdí, ¿ya? Respetar la clase. Entonces, decíamos en el tercer párrafo, es doloroso este abandono, por eso cuento esta historia, porque es mi corazón una nube del norte cargada de lluvia. Por eso he abierto mi boca y desgrano palabras, sabiendo que el sol está encima de las nubes. Este es un texto que tal vez no es tan fácil, pero es un texto que nos va a traer algunas preguntas. Y si tú te fijas, estaba hablando, ¿cierto?, una persona de tradición originaria, es decir, como un mapuche, ¿cierto? Y que él decía, porque hablaba de los Wincas, etcétera, ¿ya? Dice, en el último párrafo, el término abandono en su contexto puede interpretarse como, dice, el olvido del pueblo mapuche de sus culturas y tradiciones. Fíjate, vamos a ir al último párrafo. Bueno, Léelo tú, que es cortito, el número 3. Léelo tú. 1, 2, 3. Es doloroso este abandono. Por eso cuento en esta historia, porque en mi corazón una nube del norte, cargada de lluvia, por eso he abierto mi boca y sangro de gran palabras, sabiendo que el sol está encima de las nubes. Perfecto. ¿Leí muy ¿Verdad? mal? ¿No? ¿No? Ah, ya. Dale, sí que te quiero bien atenta. Entonces, acá la respuesta correcta es, espérate, El olvido del pueblo mapuche, el olvido, sus claro, culturas y tradiciones. claro, exacto, y lo dice literal, tú lo acabas de leer. Después dice en el último párrafo, el que tú acabas de leer, se utiliza la imagen del sol con carácter connotativo. Lo connotativo es lo que a mí, como a mí me llega una palabra, como yo entiendo una palabra, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo casa, seguramente tú vas a imaginarte tu casa o un lugar, ¿cierto? Que es como donde tú vives, donde estás con las O la de personas. un vecino, puede ser. Correcto, correcto. Ya, eso es lo connotativo, lo que a ti te dice la palabra, ¿ya? Entonces dice, en el último párrafo se utiliza la imagen del sol con carácter connotativo para referirse a qué cosa.
Vamos a volver al texto, porque dice ahí la esperanza de recuperar lo perdido, el deseo de libertad, el orgullo colectivo del pueblo o la esperada venganza contra el invasor. Volvamos al texto. ¿A qué se refiere, cierto, en el último párrafo, que decía, es doloroso este abandono, por eso cuento esta historia, porque es mi corazón una nube del norte, cargado por la lluvia. Por eso he abierto mi boca y desgrano palabras, sabiendo que el sol está encima de las nubes. El sol está encima de las nubes. Ese es un significado connotativo, ¿ya? ¿Y qué es connotativo? Lo connotativo es lo que a ti, lo que las palabras a ti te dicen. Ya te daba recién el ejemplo. Mira, si uno dice, a ver, aquí está el concepto de denotativo y connotativo. Lo denotativo es cuando uno va a un diccionario y encuentra el significado de una palabra. Entonces, si yo voy a buscar al diccionario, la palabra casa va a decir lugar para vivir, lugar habitable, ¿ya? Perfecto. Ya. Eso es lo denotativo, pero lo connotativo es lo que te dice a ti la palabra. Y por ejemplo, casa, lo que recién te decía, casa, a lo mejor tú te vas a imaginar tu casa, te vas a imaginar, ¿cierto? Las personas. ¿Alguien tenía entendido, profe? Eso es lo connotativo, ¿ya? Entonces acá el sol está por sobre las nubes, ¿ya? Lo que te están preguntando acá en este ensayo es que significa que el sol es la esperanza de recuperar lo perdido, ¿ya? Porque dice el sol está sobre las nubes. Esa es una esperanza de recuperar, ¿cierto? Todas las tradiciones, todo lo perdido, ¿ya? Después tenemos la número 13. Dice, la número 11. La frase, seguimos en pie, eso es el pueblo mapuche, y sabemos sin haber conocido la derrota que nuestros poderes andan sueltos por ahí y que nos esperan. Tiene por función solicitar el respeto al pueblo invasor. El pueblo invasor se supone que somos nosotros y los españoles y todo. Exaltar el espíritu del pueblo mapuche, identificar el o enfatizar la necesidad de recuperar el poder de la tierra, ¿ya? Por eso es la respuesta correcta, ¿ya? Cuando dice, seguimos en pie, eso es recuperar sus tierras, ¿ya? Y sabemos sin haber conocido la derrota que nuestros poderes andan sueltos por ahí que nos esperan, ¿sí? Bueno, esto es nada más que comprensión de texto. Martina, a ti te van a aparecer dentro de las 25 preguntas, ¿cierto? Muchos textos. Sí. Tú tienes que leerlos muy bien y yo ya les he enseñado que la mayoría de las preguntas aparecen como literal, como ya veíamos antes, ¿cierto? En el último fragmento. Sí. Dime. No le estoy escuchando. Por eso tú tienes que poner mucha atención cuando tengas el texto y leerlo las veces que sea necesario, ¿ya? Tú lo lees y Una lees. pregunta, profe. Ujú. ¿Cuántos minutos son para la prueba? A ti te dan como 90 minutos, ¿sí? Son como hora y media. Ujú. Te dan como ese tiempo Ya. para la... Qué bueno porque estoy nerviosa. Y no, tienes que estar tranquila, chiquilla, ¿ya? Además que van a ser 25 preguntas, entonces... ¿Cuál es la máxima para pasar? es que con la nota 4 tú apruebas. ¿M? Si te saca un 4 en la prueba, aprobaste, ¿ya? Ya. Entonces, Quiero que me sacas como un 5. ya usted sáquese, ojalá más de un 5, pero la idea es que apruebe, eso es. ¿M? Bien, seguimos, vamos en la número 11. Veamos la pregunta número 12. No sé. Tenemos un texto. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Yo quiero un mono, tía. O sea, profesora. Ya. Un mono araña. Un mono araña, ya. Este último era un animal, el gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Ahí yo te voy a preguntar qué significa sagacidad.
Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era un poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Entonces, aquí hay vocabulario contextual. El término sagacidad, cuando dice, bueno, el gato era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. El término sagacidad en el contexto, que te lo acabo de releer, puede ser reemplazado por astucia, por lentitud, por rapidez o por torpeza. ¿Y fluidez también? ¿Cuál? Fluidez. Fluidez, no. Sagacidad es ser muy astuto. Ah, ¿Ya? ya entendí. Ya. Muy ágil. Más que ágil, porque ahí podría ser rapidez. No, es que más que ágil es muy astuto. Ser muy pillo, ser muy astuto el gato. ¿Ya? Ah, ya. El término metamorfoseadas, cuando dice, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. Brujas, fíjate. Como Son la bruja del 61. ya, claro. Brujas metamorfoseadas son brujas inactivas, inestables, transformadas o permanecidas. Aquí se supone metamorfoseada es de cambio. Por lo tanto, ¿qué será ahí? ¿Intercambio? Será transformadas. ¿Ya? Ah, Tienes que ya. fijarte en las opciones que tienes. ¿Ya? Y acá tiene las opciones inactivas, estables, transformadas y permanecidas. Inactivas es que no se mueven, que son brujas que no se mueven. Estables que se mantienen siempre igual, inalterables. Transformadas es que cambian, ¿ya? Y permanecidas no, porque como que permanecen en el tiempo, no. Después, el tipo de narrador del texto es, fíjate como parte, me casé joven y tuve, estoy hablando desde el yo, tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. O sea, él está participando de la narración, ¿ya? Por lo tanto, omnisciente no puede ser, porque omnisciente en tercera persona. Testigo, sí podría ser, pero acá él es el protagonista, está contando su historia con respecto a todos los animalitos que le tenía la señora en la casa. ¿Ya? Por ejemplo, a los gatitos, todo eso. Claro, ¿sí? Cuando él empieza a hablar y todo, ¿ya? Por Sí, eso es un profe. narrador protagonista, porque él está contando su propia historia y él es el más importante, ¿Y ¿ya? cómo se llama cuando una persona cuenta la historia de otra persona? Cuando se cuenta la historia de otra persona, testigo, ¿ya? Ah, ya. Porque él ahí, ¿Y qué aquí es puede, antagonista? ¿cómo? Antagonista No, es que el antagonista es el personaje que se opone al protagonista. Es como el malo de la narración. de la película. Claro, claro. Es el antagonista, es un tipo de personaje. ¿M? Ya. ¿Ya? Que siempre se opone al protagonista, pero como personaje, no como narrador, como personaje. ¿Sí? Buena tu Sí. pregunta, Martina. ¿Ya? Gracias. Seguimos. Entonces, acá hay que ordenar cronológicamente. Acuérdate, pues, cronológicamente es en orden, qué va primero, qué va después, qué continúa, ¿ya? Los acontecimientos del siguiente texto. Durante su visita al museo, el turista se maravilló de la belleza de las pinturas exhibidas en la galería. Al salir a la calle, compró un helado y mientras se lo servía, pensaba en la suerte de haber comprado la guía turística donde leyó en la mañana acerca del museo. ¿Cuál es el orden de los acontecimientos? El turista se maravilla de las pinturas, salió del museo, compró un helado, compró la guía turística. ¿Cuál es el orden, según tú? ¿Qué es primero? ¿Cuál es el acontecimiento que primero ocurre?
¿Qué es primero? Disculpe, ¿qué? Te estoy preguntando que ordenes los hechos, los acontecimientos por orden. ¿Qué ocurre primero? Eh, Déjeme pensar un poco. ¿Sí? Vuelve a ¿Allá al leer. museo? Dice, durante su visita al museo, pero a ver, tú misma, como es cortito, léelo tú mismo, tú misma y trata de ir entendiendo el texto, ¿ya? Comienza a Durante su leerlo. visita al museo, el turista se maravilló con la belleza de las pinturas exhibidas en la galería. Ya, Al salir la calle, compró un helado y mientras se lo servía pensaba en la suerte de haber comprado la guía turística donde leyó en la mañana cerca del museo. ya. Él estaba en la tarde en el museo. ¿Será lo primero? Porque él después habla que hizo algo en la mañana. ¿Qué fue lo que hizo en la mañana? En la 1, Se maravilla de las pinturas. ¿Qué sí, hizo el turista en la mañana? compró la guía turística. Ah, entonces, eso fue lo primero, porque ahí leyó la mañana, en la mañana cerca del museo. Entonces, ¿qué es primero? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Qué es lo primero que hizo La 1. el turista? Se maravilla de las pinturas. No, 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 que me equivoqué. La última. Ya, compró la guía turística. Después, ¿qué hizo? Compró un helado. Ay, no pasó por el museo, porque él se compró el helado después del museo, pues. Claro. ¿Y dónde está el museo después que compró la guía turística? Eh, los terceros. Compró un helado. No. Pues, Primero leyó la guía turística. No. ya, compró. Primero Después, ¿qué hizo? compró un helado, salió Ay, al entró con museo y se helado. maravilló de las pinturas. A ver, espérate, entonces entró tomando un helado al museo. Eso se puede hacer, según lo que me estás diciendo, Es él. que estoy confundida, profe. Ya, pero de nuevo, mira, vuelve a leer solito tú el texto y ordénese. No se preocupe. Compró la guía turística, Ya, ¿cierto? perfecto. Eso es lo primero. Después, ¿qué hizo? Se maravilló de las pinturas. Ah, porque fue al museo, se maravilló de las pinturas y después Salió del museo. salió del museo y después que salió del museo, Se compró un helado. ya, ahí sí. Ya ¿Te me das cuenta? organicé. Ah, Ya me organicé. ya pues, ¿viste? Es nada más, Martina, que poner atención, ¿ya? Sí. Si comprensión de texto es eso, poner atención. Fíjate, las amapolas de la Bella Durmiente, Sir Helder Amos, la mañana de su aniversario, ya, esto es las amapolas de la Bella Durmiente y del escritor Sir Helder Amos. La mañana de su aniversario, cuando su esposo despertó y la vio dormir tan bella y plácidamente, decidió darle una sorpresa y llenó la habitación de cientos, no, con miles de amapolas de todos los colores, para que cuando su querida esposa despertara, se viera rodeada de sus flores favoritas y se sintiera la mujer más feliz del mundo. Pero a pesar de la emoción que sentía mientras esperaba que su amada despertara, el hombre se dejó cautivar por el dulce aroma de las amapolas, que era tan fuerte que hizo que él también se quedara profundamente dormido y fueran felices para siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este hombre al Se final? enamoró. ¿Se qué? Enamoró. Sí, estaba enamorado, pero ¿qué le pasó? Estaba enamorado, ¿cierto?, de su mujer y le llenó todo el lugar ¿de qué? Amapolas. De amapola. ¿Y qué le pasó a él? Se quedó dormido con ella. Ya, pues, o sea, igual se quedó dormido con ella, ¿ya? Y por eso dice, y fueran felices para siempre, o sea, se supone o da a entender como que casi se murió, ¿ya? Bien, entonces, acá lo que te están preguntando es,
¿Cuál de las siguientes alternativas argumenta el conflicto narrativo del texto? Acuérdate que el conflicto está dentro del desarrollo, es como lo que da a conocer o donde la trama se desenvuelve. Dice, el príncipe se durmió debido al perfume de la amapola, aunque solo quería hacer feliz a su esposa. Esa es la correcta, ¿ya? Porque ahí comienza el conflicto, porque tú no sabes lo que va a pasar, si realmente se murió o no se murió. Porque Sí. mira la primera, dice, los príncipes fueron felices durmiendo para siempre en una habitación con miles de amapolas, ¿ya? Eso no es el conflicto, ¿ya? El esposo de la bella durmiente tenía el propósito de darle una sorpresa, pues era su aniversario. El príncipe amaba tanto a su esposa que llenó su habitación de amapolas, pues no conocía su efecto. ¿Por qué es la última? Porque el príncipe se durmió debido al perfume de la amapolas, pero él no pretendía quedarse dormido, él solo quería hacer feliz a su esposa, ¿ya? Acuérdate, el conflicto es como lo más gatillante, lo más importante, lo que a ti te mantiene como en tensión en cualquier narración, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Qué me dice? Ya. Seguimos. Luego tenemos otro texto que es Amigos hasta la muerte. Fíjate, el batallón se había replegado, echado como para atrás, ¿cierto? El batallón se había replegado del campo de batalla a un refugio, ¿ya? La contienda era cruelmente combativa. El soldado, muy triste, pidió permiso a su oficial para rescatar a su amigo del alma que no había regresado. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Y le responden, permiso denegado, soldado. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El muchacho no encontraba consuelo y sentía una necesidad imperiosa de buscar a su compañero. Siguiendo un impulso superior, se escapó sin autorización. Al poco tiempo regresó mortalmente herido, arrastrando con gran esfuerzo el cuerpo de su querido amigo. El oficial lo recibió iracundo. Iracundo es de ira, ¿ya? Ya le dije yo que había muerto. Ahora he perdido a 2 hombres. Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Claro que merecía la pena, señor. Cuando llegué, él todavía estaba con vida, maltrecho, ¿ya? O sea, muy herido. Cuando me vio, su rostro se iluminó y alcanzó a decirme en voz baja, estaba seguro que que me vendrías a buscar. ¿Qué entendiste de este cuento, de esta narración, amigo, hasta la muerte? ¿Qué entendiste? ¿Qué pasó aquí? Eran muy fieles consigo mismos. Ya, pero ¿qué pasó? Eran muy fieles, ellos tenían una amistad, pero ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Dónde era? ¿Quién es el protagonista? Cuéntame. Un soldado. Ya, un soldado. ¿Y qué le pasó a este soldado? ¿Qué le pasó a este soldado? Para ¿Dónde? rescatar a su amigo. Ya, quiso rescatar a su amigo. ¿Y qué le había pasado a su amigo? Fue a un campo de batalla que no había regresado. No había regresado. ¿Y qué le dijo su superior? ¿El oficial le dio permiso al tiro? ¿Le dijo, vaya nomás a buscarlo? ¿Qué le No, dijo? Ah, no, pues le dice permiso denegado, o sea, no le doy permiso. ¿Pero qué hizo él, el soldado? ¿Le hizo caso al oficial? no. No. ¿Qué hizo el soldado? Fue a buscarlo. Fue a buscarlo. Y después regresó, ¿cierto? Sí. Regresó con su amigo. ¿El amigo venía moribundo o venía vivo, moribundo o muerto? ¿El amigo venía con vida? No. No, venía ya muerto, ¿cierto? Sí. Bien,
Entonces veamos ahora, descubre el principal conflicto que se presenta en el texto. Ya sabemos que el conflicto es ese momento, ¿cierto?, de tensión. En Donde que a un soldado no lo dejan rescatar a su amigo. Exacto, eso es el conflicto. No lo dejaron ir a rescatarlo, él lo hizo igual, pero el oficial le dijo que no. Ese es el principal conflicto, ¿ya? Bien. Después tenemos la pregunta 18, que tiene que ver también con con el mismo texto, ¿sí? Que está ahí arribita. Dice, evalúa de qué se trata el texto anterior. De dos amigos que están en la guerra, el desacato es desobediencia, ¿ya? A su superior de un soldado, la comprensión del oficial hacia el soldado, la muerte de dos soldados en guerra. ¿De qué trata el texto anterior? De dos amigos que están en la guerra. Claro, claro que sí. ¿Cuál es el problema del protagonista del texto? Cuando dice querer desertar de participar en la guerra, es como abandonar, desertar es renunciar, es irse, ¿ya? De participar en la guerra, nunca se dice eso. Que el batallón se había replegado en un refugio, eso tampoco. Estar de acuerdo con la respuesta del oficial a su petición, que en el fondo le negó el permiso. O querer ir a buscar a su amigo, pero no contar con el permiso. Ese es su problema, ¿verdad? Porque es lo único que quería ir a buscar a su amigo, pero le habían dicho que no, lo hizo igual, ¿ya? ¿En qué personaje se encarna el conflicto principal del texto? En un soldado. En un soldado. Pero dice en qué personaje se encarna el conflicto principal. Acuérdate que el conflicto es que no tenía permiso. Ya. Entonces, ¿quién es el que no le da permiso? El soldado mayor. ¿Cómo se llamaba ese soldado mayor? ¿El amigo del soldado, el batallón enemigo, el oficial o el amigo del soldado? El oficial. El oficial, porque no lo dejó ir a buscar a su amigo, ¿ya? Bien, quedan 5 nada más. Seguimos. Veamos. Acá, vocabulario contextual, lo mismo. ¿Cuál es el valor que adquiere una palabra en el contexto? Al cambiar, al sustituir la palabra, el oficial lo recibió iracundo. Iracundo yo te dije que era de ira, de rabia, ¿ya? Ya le dije yo que había muerto. Significa que el oficial se tranquilizó al ver regresar a los soldados, el oficial se enojó por la desobediencia del soldado, el oficial se reconcilió con el soldado o el oficial se calmó al recibir a los soldados heridos. ¿Por qué es la B? Porque el oficial no le dio permiso. No le dio permiso y se enojó, estaba enojado. Iracundo es muy rabioso, con mucha rabia, con mucha ira, ¿ya? Bien, tenía la nariz chata, ancha y chata, pómulos salientes, sus labios delgados arqueaban una especie de sonrisa insolente, sarcástica y hasta malévola. Por eso era conocida como una mujer malvada. Aquí ya pasamos a otra área que es descripción de personajes. ¿Te acuerdas que nosotros vimos que los personajes se pueden describir de 3 maneras? Retrata porque lo describe. Claro, lo describe, pero ¿qué cosa describe? Una cara. Ya, una cara, pero solo una cara. No. ¿Qué más? Dice que era una mujer Mala. mala, malvada. Martina, recuerda que cuando nosotros hablamos de la caracterización de personajes, decíamos que cuando es un retrato es cuando se caracteriza físicamente, tenía la nariz ancha y chata, pómulos salientes, sus labios delgados, etc. Esa es una descripción física, pero además cuando se da una descripción psicológica, una característica psicológica, como ser una mujer malvada, malévola que se dice, cuando están las dos, la descripción física y la descripción psicológica, estamos en presencia de un retrato. Muy bien, ¿ya? Sigamos.
Quedan las 3 últimas. Aquí hay una publicidad y dice, bueno, aquí se supone que son unos zapatos hechos de algún animal, ¿ya? Apúrate, están por extinguirse. Únete en la lucha contra el maltrato animal. Fíjate, el afiche busca persuadir, acuérdate que persuadir es convencer. ¿Es maltrato de animal porque el zapato lo hizo con piel de animal? Claro, claro. Muy ¿Mm? mal. Muy mal. Entonces, el afiche que busca persuadir al lector sobre, No matar, no matar al animal, no matar al animal. claro, y es una propaganda porque está incitando a que no se vuelva a realizar, ¿ya? Muy bien. Sí, por eso es una propaganda, ¿ya? Porque no está queriendo vender ese par de zapatos, al contrario, está mostrando ese par de zapatos que se hace con la piel de los animales. Entonces dice ahí, no al maltrato de los animales, ¿ya? Es una campaña. ¿Mm? Bien, seguimos las 2 últimas. Dice el texto, saben que maté a estos del túnel de Ernesto Sábato. Una novela, ¿ya? Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, el nombre, ¿cierto? Y sus 2 apellidos. Pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome a la idea de matarla. Trataré de relatarlo todo imparcialmente porque aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto, ¿ya? De acuerdo a lo expresado en el texto, el personaje es culpable de ¿qué? Se supone que aquí hay un asesinato por venganza, ¿ya? Más que una muerte fortuita, porque no es que, porque dice, todos saben que maté a María Iribarne, y después dice que se supone que es por una venganza, ¿ya? Un crimen pasional no, y un asesinato accidental no. Se supone que él se declara, ¿cierto?, que la mató, pero nadie sabe todo lo que pasó, porque dice, nadie sabe cómo la conocí, etc. Y después del texto anterior, se infiere, se deduce que el relato se propone como una O autojustificación. justificación del crimen cometido. Y él se está, claro, él se está justificando, ¿ya? Cuando dice, trataré de relatarlo todo imparcialmente, porque aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la pretensión de ser perfecto, ¿ya? Porque no es el testimonio de un acusado, no es un acto de confesión, ni no es una expiación de las culpas del personaje, sino que él se está autojustificando de por qué cometió ese crimen, ¿ya? Bien, esa era toda la prueba, todo el ensayo, Martina. Si tú te fijas, vuelvo a reiterar, el ensayo es de textos, ¿ya? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a revisar este concepto y con eso terminaríamos, que hoy día fundamentalmente solo la revisión del ensayo, ¿sí? De todo lo que vimos, Sí, profe. ¿tienes alguna pregunta, Martina? ¿Te fue No quedando me más o quedó menos todo claro. ya? Algo que quieras preguntar, que no sé, porque no hayas entendido, porque como te digo, era un ensayo. No es el mismo que te van a tomar, pero pueden ser preguntas parecidas, ¿ya? Ya, profe, ¿Sí? estoy bien. Ya. Bien. Nosotros, ¿sí? Dime. No hice nada. ¿No? Ya. Luego tenemos, ¿cierto? Ya no es la revisión del ensayo, sino que tenemos acá otro concepto. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de los medios de comunicación y los estereotipos, los modelos? ¿Te acuerdas que hablábamos de los estereotipos, ¿cierto? De los grupos etarios, ¿cierto? De la raza, etcétera, de lo social, ¿ya? A eso nos vamos a referir un poquitito. Cómo en todos los medios de comunicación entregan siempre una imagen del mundo que se difunde masivamente, ¿cierto?
Por sus características, la imagen debe ser transmitida en un mínimo de tiempo. Por lo tanto, la imagen es fundamental, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces se ofrece una visión estereotipada, es decir, como un molde hecho, que pueda ser decodificada, dice ahí, rápidamente. Es decir, cuando uno ve, no sé, pues estos jóvenes, ¿cierto?, con unos cuerpos estupendos, ¿ya?, quieren dar la visión, ¿cierto?, de que a lo mejor, no sé, pues tal producto va a dejarlo así, qué sé yo, ¿ya? Dice, por ejemplo, para el auditorio somos todos los que vemos los medios masivos de comunicación. Puede ser mucho más fácil comprender que el mundo se divide en buenos y malos. Es decir, uno acepta una imagen maniqueísta, significa de maniquí, ¿ya? Como hecha, ¿no? Como una imagen de un maniquí como del mundo, ¿ya? Que entender que los seres humanos somos un embutido de ángel y demonio. Claro, el ser humano no es tan solo, no lo podemos dividir solo en buenos y malos, ¿ya? Como lo ha dicho, bueno, Nicanor Parra, dice que el ser humano es un embutido, fíjate, una mezcla de ángel y demonio. En los medios también aparecen estereotipos sociales, étnicos y sexistas. Nosotros hablamos de esos estereotipos, ¿ya? Y por lo general se superponen. Por ejemplo, el curadito, ¿ya? Que aparece, bueno, ya no tanto, pero antes aparecía en los programas de humor, ¿ya? Y bueno, siempre va a ser un hombre, dice ahí, humilde, pobre, y siempre de rasgos, ¿cierto? Como morenito, ¿ya? Si nosotros revisamos los medios masivos de comunicación, una persona, ¿cierto?, rubiecita, no aparece como el estereotipo de un curadito, por ejemplo, ¿ya? Nos interesa profundizar en los estereotipos sexistas, es decir, todo aquello que durante la historia se le ha asignado como roles diferentes a los hombres y a las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, es necesario señalar que el modo de asumir lo femenino y lo masculino va a cambiar de sociedad en sociedad y de tiempo en tiempo, ¿ya? Lo que hace, no sé, pues Sí, 20, profe, 10 años. Sí, ahora, dime. ahora los hombres y las mujeres. Por ejemplo, antes los animales por las mujeres, ¿cierto? Claro. Ahora no, por la plaza San Rosario Morado y nadie les dice nada. Claro. Claro, es que antes, ¿cierto?, estábamos en esta cultura demasiado, o sea, no diría demasiado, una cultura netamente machista. Hoy en día se está pretendiendo, ¿cierto?, que, bueno, se habla de no al machismo y de pronto también se habla del feminismo, pero sabemos que todos los extremos son malos. Así que dice, porque la idea es que va a depender de la cultura de la sociedad, ¿cierto?, de lo que significa lo femenino y lo masculino, ¿ya? Pero la idea es que en algunos lugares los hombres y las mujeres, como dice ahí, actúan cooperativamente, es decir, se cooperan en los roles, ¿ya? Y no existe esa subordinación de la mujer, no por el hecho de ser la mujer, ¿cierto?, va a ser menos o va a estar bajo el mandato del hombre, ¿ya? Y acá dice que en nuestra cultura occidental, claro, cada vez la mujer tiene un papel más protagónico, ¿ya? Cosa que antes, no sé, pues décadas atrás era algo impensado, ¿ya? Entonces, a la forma de construir socialmente lo femenino y masculino se le denomina género, ¿ya? Por eso hoy día se habla tanto de la perspectiva de género, ¿ya? Lo que es lo femenino, lo que es lo masculino, ¿ya? Entonces dice que el género, ¿ya?, lo femenino, lo masculino, ¿cierto?, esta perspectiva de género, determina un conjunto de actos obligados, permitidos y prohibidos. Bueno, y todo esto se transmite a través de la familia, la escuela, el trabajo y, por supuesto, los medios de comunicación. Dice ahí, en los años 50, por ejemplo, el joven muchacho debía ser fuerte, bueno, era obligado a ser agresivo, competitivo, porque todo esto era permitido y no podía llorar, ¿ya? Porque estaba prohibido, ¿ya? Pero esto ha ido cambiando, ¿ya? Y es permitido que un hombre llore, que un hombre que el hombre ayude en la casa, que cuide a los hijos, que comparta los roles con la mujer. Pero esto, como dice ahí en los años 50, era pero absolutamente impensado. Mi hermano iba a cocinar y hacer cosas en la cocina. ¿Ves? Claro, porque los roles como que han ido cambiando
¿ya? Y aparece toda esta perspectiva de género que hombres y mujeres, ¿cierto?, se pueden cooperar, ¿ya? No hay uno por sobre el otro. ¿Mm? Y aquí no se trata de decir quién es mejor, el hombre o la mujer, no, se trata de que en esta perspectiva de género se respeten, ¿ya? Y que estén como a la misma altura, sabiendo que hay cosas, condiciones que nos hacen ser diferentes, y en eso está la gracia también, ¿ya? Pero claro, como tú bien dices, ¿cierto? Ya los hombres ayudan en la casa, ¿cierto? Se comprometen, y más que ayudar, en el fondo es trabajar en cooperación con la pareja, en familia, ¿m? Porque no, en el fondo no es ayudar, porque es lo que corresponde, ¿ya? Bien, dice ahí, en nuestra cultura occidental, los estereotipos masculinos y femeninos son bastante homogéneos, es decir, son bipolares y complementarios, de repente son súper distintos y a veces se complementan, ¿ya? Se atribuyen a las mujeres cualidades y debilidades que se le niegan a los hombres, ¿ya? Y viceversa. Interesa destacar el aspecto valorativo de los estereotipos, claro, porque todo estereotipo tiene un valor asignado, ¿ya? Dice ahí que el creer que los hombres tienen cualidades prestigiosas como la razón y que no es parte de la mujer, la objetividad, la independencia, la autoridad, y que las mujeres tienen otro tipo de cualidades que son poco valoradas socialmente, como la emoción, la irracionalidad, la dependencia, la pasividad. Pero todo eso, como te decía, esto ha ido cambiando, obviamente, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una actividad. Fíjate, ahí está la Yayita, bueno, esto no sé si tú lees El Condorito. ¿Tú lees El Condorito? ¿Lo Cuando conoces? era chica, Cuando eras chiquitita. Ya, entonces ubicará esos personajes, ¿cierto? Está la Yayita y el Pepe Cortisona, ¿ya? Entonces ahí están los dos, se supone que ahí la Yayita como símbolo de mujer, ¿cierto? Atractiva, etcétera, y el Pepe Cortisona, un tipo, ¿cierto? Ahí que es muy fantoche, que se cree, ¿cierto? Como estupendo. Pero fíjate en la lámina de abajo, cuando Condorito está... con esta persona, dice, lo prometido es deuda, Titicaco, ya que me has apoyado te voy a dar un espacio en la playa, se supone que es un boliviano, y él dice, sabía que no me fallarías con Dorito, o sea, él le va a dar un espacio en la playa, porque sabemos que Bolivia no tiene acceso al mar, ahí ya hay una discriminación por raza, ¿ya? Y después está la ella Yayita con el Condorito, Eso dice, tiene que dar el pobre primero. Bolivia que no tiene mar, sí pues, sí pues, no sabe lo que es el mar. claro. Después dice, pronto Condorito, salva a mi mamá, apúrate. Y dice la novedad del año, hasta los cachalotes sufren calambre. Ahí también hay una, como una crítica, ¿cierto?, a lo que él, pero que ya tampoco está muy aceptado a esto como antes estaba el rol de la suegra, ¿cierto? Porque él la compara ahí con un cachalote, imagínate. Bien. Entonces, acá tenemos otro concepto que es la información explícita e implícita de un texto. ¿Ya? Esto hay harta escritura, pero yo te lo voy a explicar en sencillo. Una información explícita, y con esto ya nosotros cerramos la clase de hoy, porque cuando volvamos de las vacaciones, ya vamos a trabajar en toda esta información explícita e implícita, porque tiene que ver con lo que a ti te van a preguntar. Veíamos recién en el ensayo que es solo texto, es análisis de texto. Entonces, a mí me interesa que a ti te quede muy clarito lo que es una información explícita de una información implícita. La formación explícita es aquello que está escrito, como dice ahí, el autor lo escribe de manera directa y claro, ¿ya? Entonces, en este caso, ya la información aparece escrita, no se sugiere, tú no la tienes que deducir, sino que está implícita. Es como la pregunta que leíamos hace un rato, ¿cierto? De esto de los mapuches, de las tierras mapuches, ¿ya? Que tú misma dijiste, ahí aparecía escrito. Esa es la información explícita, cuando está, ¿ya? Que no tengo que pensar mucho yo ahí en la respuesta, porque está en el texto,
En cambio, la información implícita, yo tengo que entender lo que dijo el escritor, ¿ya? Porque no aparece escrita, sino que Bueno, como se sugiere, claro. Yo tengo que saber, como dice ahí, leer entre líneas, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí abajo, si yo te digo abre la ventana, ya lleva implícita la información de que la ventana está cerrada. ¿M? Y si te digo abre más la ventana, lo implícito es que, bueno, la ventana ni siquiera se había como abierto, ¿ya? Lo explícito es cuando está escrito, cuando está dicho, ¿ya? En el texto. Lo implícito es lo que yo tengo que deducir, lo que yo tengo que leer entre líneas. Ah, acá quiso decir tal cosa, porque no está escrito, ¿ya? Se supone que lo implícito, claro que es más complejo, ¿ya? Porque yo debo entender el texto, lo debo comprender, ¿ya? Y a ti te van a hacer muchas preguntas de inferencia, o sea, información implícita, ¿ya? Entonces, fíjate, yo te voy a llevar al siguiente ejemplo. Dice, observa la figura. ¿Qué es esa figura? ¿Qué es esa figura? un árbol de Navidad. Un árbol de Navidad. Señala dos informaciones explícitas y dos informaciones implícitas. Entonces, la información explícita es un árbol de Navidad. ¿Y qué más podrías decir de ese árbol de Navidad, así como explícito? ¿Qué es un árbol? O sea, sí, es un árbol de Navidad, pero además podrías decir a lo mejor cómo está adornado. ¿Qué podrías decir? Adornos de Navidad. Ya, es un árbol de Navidad que tiene adornos de Navidad, tiene hasta los regalitos abajo, ¿cierto? Sí. Esa es una información explícita porque todos lo podemos ver, ¿ya? Porque está. ¿Y cuál sería la información implícita de ese árbol de Navidad que tiene regalito y todo? ¿Que tiene una estrella? Pero es que eso sería explícito porque todos lo podemos ver. Ah, ya. Lo implícito sería como el valor que tú le das a la Navidad. ¿A ti te gusta la Navidad? Me encanta. Ya, entonces tú podrías decir lo bonito que es vivir la Navidad en familia. ¿Sí? ¿Cuánto muestra los regalos que ponen del árbol? Claro, también. ¿Ya? Claro, porque tú ya al decir el árbol es bonito, ya estás con como una información ya más implícita porque es como lo que tú vas entendiendo. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Entonces, ya con esto es lo que nosotros vamos a continuar en 2 semanas más, ¿ya? Bueno, profe, cuídese. Nosotros, espérate chiquilla, Ah, ya eh, pensé que terminó. te voy a decir que, te voy a dar la fecha, nosotros nos vamos a encontrar, tú entras de vacaciones desde el 24 de junio, todo acá, todo agosto, nos encontramos nosotros el 9 de julio, ¿ya? Nos encontramos el 9 de julio, ¿ya? Porque tienes 2 semanas de vacaciones, ¿ya? Sí, profe, cuídese. Que lo pases bonito, cuídate. Usted igual, ¿ya? profe, chao. Que estés muy bien. Chao, chao.